Buenas tardes, chicos. Consulta, ¿pueden ver la pantalla, muchachos? Hola, Junior, ¿cómo estás? Muy bien, perfecto. Estoy compartiendo pantalla. Estoy ahorita en la primera diapositiva. ¿Ya? ¿Me confirman, porfa? Muy bien. Si se ve y todo está claro, entonces comencemos, muchachos. El capítulo de hoy es bastante amplio. ¿Ya? El capítulo de hoy es muy amplio. Tendríamos que comenzar inmediatamente, ¿ya? Si no, nos vamos a demorar un montón. Bien, el capítulo de hoy, chicos, comprende lo que viene a ser polígonos y polígonos regulares, ¿ya? Lo que viene a ser polígonos en general y polígonos regulares. Así que tenemos un montón de que hablar el día de hoy, muchachos. Ya, tema número 15, polígonos en general. Y bueno, la segunda parte va a ser polígonos regulares. Creo que por esta semana voy a tratar de obviar el examen porque no va a haber mucho tiempo. Bueno, ojalá que no sea así. Vamos a tratar la definición del polígono, clasificación de los polígonos, propiedades para polígonos convexos y los polígonos regulares, que vienen a ser los principales polígonos regulares, ¿no? En el caso del triángulo equilátero, del cuadrado y del hexágono, ¿ya? Y para ello, pues, vamos a aprender la definición y elementos de los polígonos regulares. En base a estos aprenderemos el cálculo de la apotema, ¿no? La longitud de la apotema de un polígono regular y la fórmula general, ¿no? Para poder calcular la longitud del lado de un polígono regular y también para aprender el cálculo de la apotema, ¿no? Muy bien, entonces iniciemos, chicos, porque nos toca un capítulo muy cargado. Ya hay bastante teoría aquí que aprender. Ojalá puedan entender todo lo que vamos a tratar el día de hoy. Primero, definición de polígono. Bueno, el polígono es una línea que es cerrada, ¿ya? Es una línea que es cerrada, pero no es cualquier línea, ¿verdad? Es una línea que está formada en base a una cantidad de puntos que tiene que ser mayor o igual a 3, de tal manera que estos puntos pertenezcan a un mismo plano y la línea será pues determinada al unir todos estos puntos desde el primero hasta el último, uniendo el último con el primero mediante segmentos, con la condición que ningún par de segmentos se intersequen salvo en sus extremos y que ningún par de extremos sean, o mejor dicho, ningún par de segmentos con un extremo común sean colineales. ¿Ya? Esto, profesor, ¿cómo es? No entiendo. Si nosotros tenemos una cantidad que sea 3 o mayor o igual a 3 de puntos, podemos unir estos puntos mediante segmentos, con la condición tal que ningún par de segmentos se interseque más que solamente en los extremos. Y además que ningún par de segmentos que tengan un extremo en común sean colineales. Entonces uniremos los puntos del primero hasta el último y como último segmento tendremos al último segmento que viene a ser el que une el último punto y el primero. O sea, estamos hablando de que es una línea cerrada, porque parte de aquí, llega hasta este punto que viene a ser el último y se une el último con el primero. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la condición para que sea polígono? Que solamente los puntos tengan en común, o mejor dicho, los extremos tengan en común, ¿no?
los segmentos tengan en común solo los extremos, ¿ya? Los segmentos tengan en común solo los extremos y que ningún par de segmentos sea colineal, ¿ya? Por ejemplo, aquí los segmentos P1, P2, P2, P3 solamente tienen el extremo en común P sub 2. Y además observamos que el mismo segmento P1, P2 y el otro P2, P3 son un par de segmentos y estos dos no son colineales, ¿ya? Muy bien. Ahora, el polígono nosotros lo podemos indicar, ¿no? Que va a ser pues la unión de n segmentos, ¿verdad? Que viene a ser esta figura. Ajá, como te dije, se une el primero con el último y el último con el primero, ¿no? Se une pues el primero con todos los puntos hasta llegar al último y luego el último con el primero y garantizamos que la figura sea cerrada, ¿no? Ahora, si nosotros queremos denotar polígono, debemos indicar de manera ordenada los puntos que se unieron para conformar la figura, ¿no? Por ejemplo, de manera ordenada, aquí tendríamos el punto P1, P2, P3 y así sucesivamente hasta el último punto. Entonces sería el polígono P sub 1, P sub 2, P sub 3, así hasta P sub n. ¿Ya? Entonces, de la misma forma se va a leer, ¿no? Se tiene el polígono P1, P2, P3 hasta P sub n. Si nosotros nos damos cuenta, cuando dibujamos un polígono, nuestro plano queda dividido en tres subconjuntos de puntos. El primer subconjunto en el cual queda dividido el plano al haber dibujado un polígono es ¿qué cosa? El propio polígono, ¿verdad? Es un subconjunto de puntos. Luego el interior del polígono, que viene a ser otro subconjunto de puntos, y lo que se llama el exterior del polígono, que viene a ser el tercer subconjunto de puntos. ¿Ya? Esta parte de la definición vale decir, en San Marcos no se considera tanto, al menos no como pregunta teórica, pero sí como cultura general se puede conocer qué cosa es el polígono, ¿no? Ahora esta definición es muy formal, muchachos, cuidado con eso. Muy bien. Ustedes podrían decir que un polígono es una figura geométrica formada por una línea poligonal cerrada, ¿ya? De tal manera que tiene tres lados o más, ¿ya? Bien. Por acá algunas definiciones, ¿ya? Algunas definiciones importantes, como por ejemplo los puntos que se unen, ¿no? Para formar la figura van a ser pues los vértices del polígono. ¿Estás de acuerdo? Por ejemplo, el punto P1, P2, P3, P4, P5, P6, etcétera, etcétera, hasta el P sub n, ¿no? Son los vértices de la figura. Entonces, obvio que nos damos cuenta qué es lo que sucede acá. Sucede que, ¿cuántos vértices hay? Hay n vértices, ¿no? Muy buen detalle. Los segmentos que unen dos puntos se denominan lados del polígono. Por ejemplo, P1, P2 es un lado, al igual como P3, P4 es otro lado, P2, P3 también es otro lado, por si acaso, y el que une el penúltimo con el último también es un lado, ¿no? Ahora, ¿cuántos lados tenemos? Tenemos n lados, ¿ya? Tenemos n lados en este polígono. Muy bien. Dos lados que se intersecan se llaman lados consecutivos. Por ejemplo, el punto P1 y P2 forman un lado y ese lado es consecutivo con el lado P2, P3. ¿Por qué? Porque se intersecan en el punto P2, ¿no? Al igual como el lado P sub 4, P sub 5 es consecutivo con el lado P sub 5, P sub 6, ¿no? Porque tienen en común el punto, perdón, o el extremo P sub 5. Atención y mucho cuidado con esta parte.
Dos lados consecutivos determinan un ángulo. Si se tiene un polígono, entonces diremos que simplemente al tener dos lados consecutivos, ya tenemos un ángulo del polígono. Por ejemplo, es el caso del ángulo P1, P2, P3. Como vértice en P2, tenemos el ángulo P1, P2, P3. Pero si gustas, también puedes tener el ángulo P9, P8, P7. P9, P8, P7. ¿No? Ahí está ese ángulo. Mucho cuidado, chicos, cuando decimos ángulo del polígono o cuando decimos ángulo interior o ángulo exterior. ¿Ya? Mucho cuidado. Ahora, la definición es clara, ¿no? Nos dice que los ángulos del polígono se determinan con dos lados consecutivos. ¿Ya? Ahora, los ángulos del polígono, entonces, ¿cuántos serían? Bueno, sería una cantidad tal que n, ¿no? Entonces, los ángulos del polígono son n ángulos. Entonces, también podemos decir que el perímetro es la suma de los lados del polígono y se denota con 2p. El perímetro del polígono es la suma de las longitudes de todos sus lados, ¿no? Y se denota pues con la letra 2p. Como has podido notar, en este polígono que se presenta tenemos n vértices, n lados y n ángulos del polígono. Entonces, como nota, decimos que para todo polígono el número de lados es igual al número de vértices e igual al número de ángulos. ¿Ya? Muy bien. Ojo que no hemos hablado del ángulo interior todavía, solamente hemos hablado de ángulo del polígono. Entonces se cumple para todo polígono que el número de vértices, el número de lados y el número de ángulos es el mismo. Si nosotros intentamos definir los tipos de polígono según el interior del polígono, pues tendríamos dos tipos de polígonos. Los polígonos que son llamados convexos, y vamos a entender a un polígono convexo como el polígono cuyo interior es un conjunto convexo. ¿Ya? En todo caso, esta figura representa un polígono convexo, porque su interior viene a ser un conjunto convexo. ¿Está bien? Si el polígono no fuera convexo, entonces, ¿qué sería, profe? Sería no convexo. Sería entonces un polígono de esta característica. De esta característica. Donde su interior es un conjunto no convexo. ¿Ya? Mucha atención con eso también. Donde su interior es un conjunto no convexo. Si de repente te pierdes con esa parte de que su interior es un conjunto convexo de él y el de él no, entonces hay una regla práctica, mira, hay una regla muy sencilla para conocer esto. También se dice que el polígono es convexo si al trazar la recta que contiene a cualquiera de sus lados, entonces uno de los semiplanos determinados por la recta contiene íntegramente a los puntos del polígono, es decir, al polígono. Profe, ¿cómo voy a trazar la recta que contenga uno de los lados? Por ejemplo, en este polígono convexo, esta recta contiene a este lado pequeño. Entonces nos fijamos que el polígono quedó a un solo lado. Tú trazas la recta y abajo no hay nada. Todo arriba está. Todo quedó arriba. ¿Sí o no? Allá. Entonces, a ver, yo voy a intentar hacer lo mismo con esto. Trazo, agarro un lado, trazo la recta. ¿Qué sucede? Que una parte del polígono está arriba y la otra parte del polígono está abajo. Si eso sucede, el polígono es no convexo. Pero si sucede esto, el polígono es convexo. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces avanzamos. Según el número de lados del polígono
Entonces aquí vamos a clasificar al polígono según el número de lados. Por ejemplo, ¿cómo se llama, chicos, el polígono de 3 lados? Triángulo, ¿cierto? Bueno, aunque anteriormente pues se le decía trígono, ¿ya? ¿Cómo se llama al polígono de 4 lados? Cuadrilátero, ¿no? Cuadrilátero. Y anteriormente, ¿cómo se le llamaba? Ah, tetrágono, ¿no? Tetrágono. Entonces, estos términos, gono, que significa ángulo, ya sabemos, ¿no? Son términos que se introducen prácticamente en Grecia, ¿no? ¿No? Son términos griegos. Entonces, ¿ahí qué tenemos que hacer? Claro, esos términos gono, o por ejemplo, pues proviene de términos griegos. Eso quiere decir que la palabra triángulo, cuadrilátero, ya son palabras castellanizadas, ¿no? Por ejemplo, en realidad debería decirse trígono, trígono, pero nosotros decimos triángulo. Ya está castellanizado. Ya, a ver, podemos seguir entonces. Si tenemos un pentágono, quiere decir que tiene 5 lados. Si tenemos un hexágono, tiene 6 lados. Un hectágono tiene 7 lados. Heptágono, 7 lados. Con H y E y al final PA, heptágono. Si tenemos un octógono u octágono, tiene 8 lados. Si tenemos un eneágono o nonágono, tendría 9 lados. ¿Ya? Tendríamos un polígono que tiene 10 lados, sería un decágono. Si tiene 11 lados, sería endecágono o un decágono, si tuviera 11. Y si tuviera 12, creo que es muy raro, pero podría ser, se llama dodecágono, ¿ya? Dodecágono, dodecágono. Muy bien. Entonces, esta parte la mayoría lo conoce, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cómo se llamarán los polígonos que tienen mayor cantidad de lados? ¿Cómo se llamarán los polígonos que tienen su lado más grande que, por ejemplo, ¿no? Es decir, ¿no? Su cantidad de lados es mayor que un dodecágono. Ponte que tenga 25, ¿no? 25 lados. ¿Cómo se le llama eso? Ah, ¿verdad, no, profe? Entonces, ¿qué hacemos ahí en ese caso? Decimos que no es un polígono tan especial. Ah, por lo tanto, no se le ha puesto un nombre, ¿no? Así como acá. Cuando los polígonos ya tienen una cantidad de lados que es más grande que cualquier cantidad de lados que aparece aquí, entonces decimos solamente que el polígono, ¿no? Está el polígono, pero tiene tal cantidad de lados. ¿Ya? Muy bien. Ahora, el decágono, 12 lados, el pentadecágono, 15 lados, y el icoságono tiene 20 lados. ¿Ya? Muy bien. Seguimos por acá entonces. Clasificación. Clasificación de los polígonos. Los polígonos se clasifican en equiláteros si tienen todos los lados congruentes. Ahí está un polígono equilátero que tiene todos los lados congruentes. Este vendría a ser un hexágono regular, ¿no? Podríamos colocar aquí polígono convexo equilátero. Muy bien. Pero de repente, si aparece esta figura, ¿qué es lo que pensamos? ¿Qué cosa es esto? Ah, eso también vendría a ser un hexágono. ¿Sí o no? Un hexágono. ¿Ya? Pero fíjate que ninguno, o mejor dicho, todos los lados son iguales. ¿Iguales a quién? A los lados de él. ¿No? Ningún lado es diferente. Entonces, se dice polígono equilátero cuando todos sus lados son iguales. Ahora, observamos que tenemos dos casos en esta figura. Tenemos al polígono que es convexo y al polígono que es no convexo. ¿Ya? Ahí está, mucha atención con eso. Seguimos. Si nos dan un polígono equilátero y es convexo, podemos calcular el perímetro conociendo solamente un lado del triángulo.
o mejor dicho, un lado del polígono. ¿Ya? ¿Cuál triángulo? Un lado del polígono. ¿Sí? Ajá, o sea, si yo tengo un polígono equilátero y yo conozco un lado, entonces se conoce el perímetro. Será el producto de ese lado por el perímetro, ¿no? Por la medida, ¿no? Por la medida. Por la medida. ¿Ya? Por la medida. Muy bien. Entonces, si yo quiero el perímetro, ¿qué hago? Multiplico A por 6, pues, ¿no? Claro, A es la medida del lado y 6 son la cantidad de lado, ¿no? Si yo quiero el perímetro, multiplico el lado por la cantidad de lados que hay, siempre y cuando el polígono sea equilátero. El polígono es equiángulo, quiere decir que todos los ángulos pueden ser congruentes, como se ve en la figura, 120, 120, 120, 120. Oye, todos los ángulos son 120, y por acá pues decimos que es un polígono convexo. Pero tenemos aquí también otra figura que vendría a ser también un polígono. ¿Sí o no, chicos? Esta figura, la famosa L que le llaman, es también un polígono regular. Por lo tanto, decimos que esta L es un polígono no convexo y que es equiángulo. Es equiángulo. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Polígono regular. El polígono regular es aquel polígono cuyos centros coinciden con los centros de dos circunferencias concéntricas. ¿Ya? Entonces, a ver, el polígono regular es aquel polígono cuyo centro es el centro de dos circunferencias que van a ser concéntricas. Ahora, este polígono se puede inscribir y circunscribir en estas circunferencias, ¿ya? Pero vamos a decir, a ver, vamos a iniciar comentando lo siguiente. El polígono regular, en primer lugar, es convexo y tiene que ser equilátero y equiángulo a la vez. El polígono regular es aquel polígono, primer lugar, convexo, que es equiángulo y que es equilátero a la vez. Por ejemplo, en esta figura podemos observar a este polígono A, B, C, D, E, E, F, que viene a ser un polígono regular, porque es convexo, porque es equilátero y porque es equiángulo. ¿Ya? Muy buena apreciación. Perfecto. Seguimos avanzando por acá. A ver, voy a poner un ejemplo, ahora sí. Ah, pero antes del ejemplo, déjame comentarte algo. Una nota. Necesariamente el polígono regular tiene que ser convexo, muchachos. Porque si tú tienes un polígono que es mencionado como regular, ¿ya? Entonces, si es mencionado como regular, tú ya sabes que el polígono tiene que ser convexo. Pero si no te dicen nada y te dicen que el polígono es equilátero y equiángulo a la vez, entonces está la posibilidad de que se trate de esta figura. Esta figura, la cruz, como la conocen todos, es equilátera y equiángula. 90 en las esquinas, ¿te das cuenta? Pero no es un polígono regular. ¿Por qué, profe? Porque no es convexa. ¿Ya? Muy bien. El polígono irregular es bien podría ser, en el caso que sea un cuadrilátero, el polígono irregular podría ser un trapezoide. Es decir, es aquel polígono que tiene, o que en todo caso no tiene, un orden, ¿no? Es aquel polígono que no tiene simetría, ya que no tiene ningún lado igual a otro. Tampoco los ángulos, ningún ángulo igual a otro. ¿No? Por ejemplo, podría ser esto, ¿no? Como te digo, en un cuadrilátero podría ser un trapezoide, ¿no? Muy bien, muy bien. Seguimos. Ahora sí. Ya, a ver, chicos. Este es un ejemplo número 1. A ver si me ayudan, por favor.
Muy bien. A ver, vamos entonces a entrar a la solución de esta pregunta, ¿ya? Muy bien. Mira, fíjate, ¿ah? ¿Te has dado cuenta que la pregunta dice, calcula el perímetro de un pentágono equiángulo, pero dice que es no convexo? ¿Te diste cuenta de ese detalle o no? Te dice que tienes un pentágono equiángulo, pero dice que es no convexo. Ah, profesor, ¿verdad? Su mayor lado mide 6, dice, ¿no? Y nos piden el perímetro de un pentágono equiángulo. Entonces vamos a hacer la solución, muchachos. Ya, a ver. Por acá tenemos un pentágono que es equiángulo, fíjate, ve. Cuéntame los datos, por favor. Mira, ahora acá tienes alfa, acá tienes alfa, acá también tienes alfa, por acá también tienes alfa y por acá también tienes alfa. ¿Te das cuenta que este pentágono es equiángulo? Todos los ángulos del polígono son congruentes, ¿no? Recuerda, si es equiángulo, los ángulos tienen que ser congruentes. Ahora, como el polígono es no convexo, se ha dibujado de esa forma. Allá. Ahora, el mayor mide 6, este tendrá que ser el lado mayor, y nos piden calcular el perímetro de este pentágono. Entonces, al perímetro le vamos a colocar el valor de x y también vamos a colocar por acá A, B, C y D, que representan las longitudes de los lados, ¿no? Entonces ahí me están pidiendo calcular qué cosa. A más B más C más D más 6. A más B más C más D más 6. ¿Ya? Muy bien, eso me piden, profesor, bacán. ¿Qué hago aquí? Observo que aquí tengo un ángulo alfa y acá tengo un ángulo alfa. En B tengo alfa y en C tengo alfa. La Z de zorro, ¿no? Podemos prolongar entonces a B, ¿está bien? Para aprovechar el paralelismo con CD. Pero acá también, mira, tengo alfa aquí en D y tengo alfa aquí en C. En D y en C. Ah, mira, profesor, ok, acá también hay otro isósceles. O perdón, otra Z, discúlpame. Otra Z, ¿no? Hay otra Z, mira, ve. ¿Te das cuenta? Entonces, en ese sentido voy a prolongar AB y ED hasta que se intersequen en P. Entonces, como tú ya sabes, BC y CD son paralelas, alfa, alfa, por lo tanto, PD con BC son paralelas. Aquí, BP con CD son paralelas también por la Z de zorro. Entonces, el problema salió, pues, ¿no? 18, muy bien, Rillín. Salió porque aquí tenemos un paralelogramo que se formó aquí arriba, paralelogramo BPDC, y donde podemos trasladar acá, por ejemplo, a ver, ¿qué trasladamos? El valor de B lo pongo por aquí, el valor de C lo voy a poner por aquí, y pues todo esto, ¿no? Prácticamente me resulta algo conocido, ¿no? Recuerda tú que en el paralelogramo los ángulos opuestos miden igual, por lo tanto, si él es alfa, acá también tendría que estar alfa, y como te digo, el triángulo ya sería conocido, porque aquí es alfa y aquí es alfa, el triángulo tendría que ser equilátero. Y si el triángulo es equilátero, joven, entonces quiere decir que A más C
es igual a B más D y es igual a 6, ¿no? A más C es igual a 6 y esto a su vez es igual a B más D. Pero recuerda que a ti te piden el perímetro, ¿no? El perímetro entonces será A más C, o sea 6, más B más D, más 6, más 6, que vendría a ser 18. 6 más 6 más 6, 18. Solución al problema. ¿Está bien? Chicos, ¿entendió? Muy bien. Seguimos avanzando. Una vez que ya hemos entrado a prácticamente conociendo los tipos de polígonos, ¿no? Que son polígonos convexos, polígonos no convexos, ¿verdad? También hemos conocido por ahí qué cosas son los polígonos equiángulos, los polígonos equiláteros y los polígonos regulares, ¿no? Bueno, en los polígonos regulares voy a dar mayor precisión en breve. Ahora, ¿qué considera, profesor, usted que vamos a continuar? No es que yo lo considere, pero en San Marcos no se trabaja con los polígonos no convexos, como has visto hace un rato en un problema. No se trabaja casi nada. Entonces, ¿qué se trabaja? Se trabaja con los polígonos convexos. Específicamente, ¿qué cosa se puede emplear o qué cosa se tiene que hacer en los polígonos convexos? Para trabajar con ellos tenemos ciertas propiedades. Por ejemplo, como nosotros ya sabemos que en un polígono el número de lados, el número de vértices y el número de ángulos interiores, o incluso el número de ángulos, ¿no? Simplemente el número de ángulos es el mismo, entonces podemos decir de aquí, de una vez, ¿no? Podemos definir, mira, ve, podemos definir, mira, ve, acá. Podemos definir, a ver, ¿qué va a definir, profesor? Mira, voy a definir esto, ¿ah? Para los polígonos convexos, ya solo para los polígonos convexos. Entonces, un segmento cuyos extremos son dos vértices no consecutivos, un segmento cuyos extremos son dos vértices no consecutivos, se dice diagonal del polígono. Cuando estamos hablando solo del polígono convexo, el segmento que une dos vértices no consecutivos se dice diagonal, ¿ya? En algunos polígonos tenemos pues diagonal mayor y diagonal menor, ¿ya? Es decir, hay algunas diagonales que son mayores que otras, ¿ya? Ahora, ¿qué otra cosa más podemos definir? Por ejemplo, el segmento cuyos extremos son los puntos medios de dos lados cualquiera de ellos de un polígono se denomina diagonal media del polígono. ¿Ya? Si tú agarras el punto medio de dos lados, ¿no? El punto medio de uno y el punto medio de otro, si unes los puntos medios, entonces ese segmento se denomina diagonal media. Por ejemplo, en el gráfico MN es una diagonal media. Recuerda que los conceptos o las definiciones que estoy brindando ahora son solo para polígonos convexos, ¿ya? Ok. Ahora aquí vamos a definir entonces el ángulo externo de un polígono. El ángulo externo de un polígono se obtiene, en este caso, cuando hablamos de un polígono convexo, recalco por tercera vez, el ángulo externo se obtiene prolongando cualquier lado. Si tú prolongas cualquier lado, por ejemplo, yo he prolongado AF hasta el punto P, se obtiene el ángulo EFP. Este ángulo EFP viene a ser un ángulo externo o exterior del polígono convexo. Cuando yo prolongo cualquiera de los lados,
se obtiene un ángulo exterior del polígono. ¿Qué cosa es específicamente el ángulo exterior? Viene a ser el ángulo adyacente y el que forma 180 grados con el ángulo interior. El ángulo exterior del polígono viene a ser el ángulo adyacente al ángulo interior y el que forma 180 con el ángulo interior. ¿Ya? Muy bien. Seguimos. Ahora sí, como les había comentado, hay algunas propiedades, ¿ya? Hay algunas propiedades que son las que se usan para trabajar en polígonos convexos, ¿no? Entonces, estas propiedades se basan a las diagonales medias, también a los ángulos interiores, a los ángulos exteriores. Estas propiedades van a ser solo para los polígonos convexos, ¿ok? Solo para los polígonos convexos. ¿Qué dice la primera propiedad? Dice que en todo polígono convexo, si el número de lados es n, entonces la cantidad de diagonales que se puede trazar desde un solo vértice será n menos 3. Vuelvo a repetir. Si tenemos un polígono convexo cuyo número de lados es n, entonces el número de diagonales trazadas desde un solo vértice es n menos 3. Si tenemos un polígono convexo cuyo número de lados es n, entonces el número total de diagonales está dada por la expresión n por n menos 3 dividido entre 2. N por n menos 3 dividido entre 2. ¿Ya? Muy bien. Entonces, una cosa es diagonales desde un solo vértice, n menos 3, y otra cosa es el número total de diagonales, n por n menos 3 entre 2. Ojo con eso, ¿ah? Ojo con eso. Seguimos. En todo polígono convexo de n lados, el número de triángulos determinados al trazar las diagonales desde un solo vértice es n menos 2. Esto de aquí corresponde a este gráfico prácticamente, es lo mismo, ¿no? Si nosotros tenemos un polígono y trazamos desde un solo vértice diagonales, entonces, ¿cuántos triángulos se podrán formar en el polígono? Se pueden formar una cantidad n disminuido en 2, donde n es el número de lados. ¿Ya? Propiedad número 4. En todo polígono convexo, mucho ojo con esto, en todo polígono convexo de n lados, la suma de las medidas de los ángulos internos es 180, siempre es 180 por n menos 2. ¿Ya? Entonces, por aquí, si yo tengo un polígono convexo y yo tengo que el polígono tiene n lados, entonces tendré n ángulos interiores. Si yo sumo las medidas de los ángulos interiores desde el primero hasta el último, obviamente sin repetir ninguno, entonces esa suma se puede conocer conociendo cuánto o cuántos lados tiene este polígono, ¿ya? ¿Cuánto es el valor de n? ¿Qué debo emplear? La fórmula 180 por n menos 2, ¿ya? Muy bien. Entonces, hasta ahí, ¿alguna pregunta? Son cuatro propiedades. Son cuatro propiedades. Confirmen, porfa. Muy bien. Entonces, en vista de que me están diciendo que va todo bien, que marcha todo con calma, con total tranquilidad, entonces por aquí vamos a un ejemplo, ¿ya? A ver, ¿cuánto sale el uno y el 2 al toque? ¿Cuánto sale el uno y el 2?
¿Listo? A ver, entonces, la primera pregunta. La E me dicen. Muy bien, ¿no? La primera pregunta es evidente. La primera pregunta dice que ¿cuántos lados tiene un polígono convexo en el cual se pueden trazar 27 diagonales desde un solo vértice? Oye, la cantidad de diagonales desde un solo vértice, ya sabíamos por fórmula, es n menos, ¿cuánto? N menos 3, ¿no? Pero dice que la cantidad de diagonales que se puede trazar desde un solo vértice es 27. Entonces quiere decir que n menos 3 es igual a 27. ¿Cuánto vale n? N vale 30, ¿no? Más rápido que ganarle a la U. Muy bien. Entonces ya tenemos la primera pregunta, ¿no? La primera pregunta, la clave sería la E. La primera pregunta, la clave sería la E, así de fácil. Vamos con la segunda pregunta. 2. También la E. Regini Junior me dice que sale la E. A ver, mira. ¿En qué polígono la suma de medidas de sus ángulos internos es 1080? Cuando aquí tenemos que apreciar algo, ¿ya? Profe, una consulta. ¿Por qué en la pregunta 2 no nos dice que sea polígono convexo? Cuando ustedes tienen ese tipo de preguntas, ¿ya? Se trata siempre de un polígono convexo, ¿ya? Se trata siempre de un polígono convexo. Entonces, acá nos están preguntando qué polígono es, pero se sabe que la suma de medidas de los ángulos internos, es 1080. Ahora, profe, pero ¿cómo calculo la suma de medidas? Fórmula, la suma de medidas, te dije, la suma de las medidas de los ángulos internos, ¿no? De un polígono convexo es 180 multiplicado por n menos 2. ¿Te das cuenta? Ah, cierto, profe. Bien. Entonces por acá podemos simplificar este serapio con este serapio. 108 entre 18. ¿Cuánto me da? 108 entre 18. ¿Cuánto me da? Háblame. 8 creo. A ver, confirma. O 6. 6, ¿no? Claro, 6. Acá, 6 y esto tiene que ser igual a n menos 2. Ah, pero profe, entonces, claro, saqué, ¿no? 18ava 1, 18ava 6, pues chiquilín. Ahora, profe, ahora sí ya me quedó n igual a 8. Y si n vale 8, entonces, ¿cómo se llama el polígono? Se llama octógono, ¿no? Octógono. También se le puede decir octágono, no hay problema, ¿ya? Sería la solución al ejercicio. La clave sería la E. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora, seguimos. Otras propiedades más. Propiedad número 5. Si se tiene un polígono convexo, entonces si consideramos un ángulo exterior por vértice, tú sabes que en todo polígono existen dos ángulos exteriores por vértice. Pero si solamente consideras uno por vértice, entonces sumas todos las medidas de los ángulos uno por vértice, ¿no? La medida de los ángulos exteriores, por supuesto, exteriores, uno por vértice. Entonces la suma tiene que darte siempre 360 grados. No importa el polígono convexo que tú tengas, no importa si tiene 3 lados, 4 lados, 5 lados, no importa. Si tú tomas solo un ángulo exterior por vértice y sumas las medidas de estos, entonces siempre te dará 360 grados el resultado. ¿Ya? Siempre. Propiedad número 6. En todo polígono convexo, el número de diagonales trazadas desde un solo punto medio, obviamente de un lado, en todo polígono convexo de n lados, el número de diagonales trazadas desde un solo punto medio se calcula como n menos 1. Si tú agarras este punto medio aquí y trazas las diagonales medias, o sea, de este punto medio te vas a la cantidad restante de puntos medios,
a M2, a M3, a M4 y así, 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 hasta que llegues al último lado. Entonces vas a poder trazar una cantidad n de diagonales, pero le vas a quitar 1. ¿Por qué? Porque no puedes trazar diagonal con este mismo punto medio, ¿no? Has trazado una cantidad n diagonales. ¿Por qué? N menos 1, ¿no? ¿Por qué? Porque este lado no lo tomas, pues, ¿no? No lo tomas. Tú tomas los puntos medios de todos los lados, pero ¿cuántos lados hay? Hay n. Pero como ya estás acá, no puedes considerar este lado. Entonces hay n menos 1 diagonales. ¿Ya? Muy bien. Entonces el número de diagonales trazadas desde un solo punto medio, n menos 1. Ahora, ¿qué pasa si deseo calcular el número de diagonales totales, pero diagonales medias? El número de diagonales medias totales de un polígono convexo. Se calcula por fórmula como n por n menos 1 entre 2. ¿Ya? Repito, si queremos el número de diagonales totales medias, número total de diagonales medias, entonces por fórmula n por n menos 1 entre 2. Esta fórmula, la última, no creo que te olvides, ¿no? ¿Sí o no? Claro, es una fórmula conocida. Bien. Avanzamos. Avanzamos. Si tú tuvieras propiedad número 8. Si tú tuvieras un polígono equiángulo convexo o que sea regular, ¿ya? Bueno, si es regular, ya sabemos que es convexo y que es equiángulo también, pues, ¿no? Pero si solamente tienes un polígono equiángulo convexo, entonces tú puedes calcular cuánto es la medida de un ángulo interior. Puedes calcular. La suma de todos, ¿cuánto es? Por fórmula, 180 por n menos 2. Pero como todos son iguales, vas a tener una cantidad n de quién? Tú estás sumando alfa. Entonces vas a tener una cantidad n de quién? Una cantidad n de alfa. N por alfa va a ser igual a 180 por n menos 2. Pero tú quieres alfa. ¿Qué haces? Pasas a dividir la n. ¿Cuánto vale alfa? 180 por n menos 2 entre n. Si tú conoces el número de lados del polígono, entonces, y quieres calcular cuánto mide el ángulo interior, solo se puede hacer si el polígono que tú tienes es regular o es equiángulo y convexo. ¿Ya? Nada más. Y en ese caso, ¿qué aplicas? Esta fórmula. 180 por n menos 2 entre n. Muy bien. A ver, por ejemplo, vamos a poner en práctica. ¿Cuánto mide un ángulo interior en un hexágono regular? ¿Cuánto mide el ángulo interior en un hexágono regular? A ver, ¿quién me dice? Vamos, al toque. ¿Cuánto mide el ángulo interior en un hexágono regular? Vamos. ¿Cuánto mide el ángulo interior en un hexágono regular? 120, ¿sí o no? Muy bien. 120, muy bien, Chris. Muy bien, Regine. Muy bien, ¿se dan cuenta? ¿Qué hicieron, profesor? Claro, lo que hicimos fue aplicar nuestra fórmula, ¿no? Tenemos un hexágono, o sea, n vale 6. Pero como los ángulos son iguales, el polígono es regular, entonces sabemos que un ángulo será igual a 180 por 6 menos 2 entre 6. Resolviendo, el valor de alfa nos sale 120. ¿Ya? Continuamos. Y tenemos otra vez un polígono regular o un polígono equiángulo convexo. También se puede calcular la medida de un ángulo exterior. ¿Ya? Como el polígono es regular, todos los ángulos interiores y exteriores van a ser pues congruentes, ¿no? Los interiores van a ser congruentes entre sí y los exteriores también van a ser pues congruentes entre sí, ¿sí o no? Entonces por acá tenemos un polígono regular, ¿no? Todos los ángulos exteriores miden igual.
Si el polígono es equiángulo y es convexo, también todos los ángulos exteriores van a ser iguales. Entonces se puede calcular 1. Claro, se puede calcular la medida de 1. ¿Cómo se calcula la medida de 1? Si todos suman 360, entonces tú, ¿qué necesitas? Saber cuántos hay, ¿sí o no? Claro, porque todos son iguales y suman 360, tú necesitas saber cuántos hay. ¿Qué vas a hacer? Divides 360 entre la cantidad de ángulos que hay, que viene a ser el número de lados, y ya tienes cuánto mide un ángulo. Entonces, si tú quieres calcular θ, aquí, ¿qué haces? 360 entre n. ¿Cuándo aplico esta fórmula? Cuando el polígono que tengo es regular o es equiángulo o convexo. Solo en ese caso. ¿Ya? Muy bien. Entonces, por acá, muchachos, entremos a unos ejercicios de ejemplo. A ver, vamos a ver qué tal nos va. A ver, vamos a ver qué tal nos va. Primero esto de aquí. A ver, ¿cuánto sale esto? ¿Cuánto sale esto? Muy bien. Jonathan dice que la respuesta es la A. Muy bien, Jonathan. Nos dice, si el número de lados de un polígono disminuye en 2, el número de diagonales disminuye en 15. ¿Cuántos lados tiene el polígono? Bueno, para resolver este tipo de ejercicios, lo que se hace normalmente es un cuadrito, ¿no? Hay que leer otra vez, por favor. Es un ejercicio de planteamiento. A ver, dice, si el número de lados de un polígono disminuye en 2, el número de diagonales del polígono disminuye en 15 y nos pide cuántos lados tiene el polígono. Es un típico problema que viene en San Marcos, muchachos. A ver, primer lugar, nos piden calcular, ¿qué cosa? Nos piden el valor de n, ¿cierto o no? Nos piden el número de lados, ¿estamos de acuerdo? Nos piden el número de lados. Ahora, ¿qué es lo que se hace en este ejercicio? ¿Qué se suele hacer aquí? Mira, a ver, vamos a hacer nuestro cuadrito. Hacemos nuestro cuadrito, bacán. Vamos a decir polígono 1, polígono 2, o en todo caso, polígono inicial y luego polígono final. Mira, ve, si tenemos nuestro polígono sin hacerle nada, nuestro polígono tiene n lados.
Y cuando tiene n lados, entonces, ¿cuántas diagonales tiene? Claro, el número de diagonales totales sería n por n menos 3 entre 2. ¿Sí o no? Pero si al polígono nosotros le quitamos dos lados, entonces, ¿cuántas diagonales tiene nuestro polígono? Claro, en vez de n vas a colocar n menos 2. N menos 2 por n menos 2 menos 3 entre 2. ¿Y qué va a pasar entonces con el número de diagonales? Disminuye. O sea, planteamiento. Este número de diagonales, le voy a quitar este número de diagonales. ¿Y qué pasó? Que la diferencia entre ellos debe ser 15, ¿no? Claro, o en todo caso, si a él le quitas 15, lo que te da es él, ¿cierto? Ajá, porque este es el número de diagonales que tenías inicialmente y ahora es cuando tú tienes que le has quitado dos lados. ¿Y qué pasó con el número de diagonales? Disminuyó en 15. Entonces planteamos por acá. A ver, este valor yo le quito 15 y me tiene que dar ¿qué cosa? Este valor. Pero voy a hacer los cálculos de esa manera. El 15 lo voy a mandar a sumar y esto lo voy a mandar a restar. El 15 lo mando a sumar y esto lo mando a restar. Entonces por aquí menos, y todo esto que está acá lo voy a copiar. Igual a 15, por supuesto, ¿no? Igual a 15. Ahora voy a hacer los cálculos. Desarrollo. N por n cuadrado, menos 3n, menos, y por acá, n menos 2 menos 3. Esto será n menos 5. N menos 2 por n menos 5. N menos 2 por n menos 5. ¿Eso me queda cuánto? N cuadrado menos 7n más 10. Haciendo los cálculos y las operaciones, el valor de n nos resulta 10. ¿Ya? O sea, mira, fíjate que acá tenías n cuadrado y este menos n cuadrado que está por acá se van a cancelar, ¿no? Y por acá nos va a quedar pues menos 3n y acá va a ser más, porque acá este menos pasará a multiplicar al menos, si no me equivoco, 7n que se tenía por aquí, ¿verdad? Y este menos 7n se convertirá en más, ¿no? Más 7n, ¿igual a cuánto? Será, y este 2 multiplica al 15, ¿no? No te olvides, por acá también tenías un 10, ¿ya? Un 10. Entonces, por aquí el menos 10 pasará al otro lado, va a ser 25. Si no me equivoco, en sí, n vale 10, ¿ya? A ver, comprueben esa parte, ¿ya? N vale 10. O sea, solamente es cálculo algebraico aquí, ¿ya? Cálculo algebraico aquí. A ver, otra pregunta de la misma índole. A ver, vamos a ver de qué va. Ya, a ver, pregunta número 2. Pregunta 2, chicos.
Bien, pregunta número 2. Dice, calcular la suma de las medidas de los ángulos interiores de un polígono convexo cuyo número de diagonales excede en 8 al número de diagonales de otro polígono que tiene un lado menos. Bueno, acá esta vez ya no nos piden calcular el valor de n solamente. Acá nos están pidiendo calcular la suma de medidas de los ángulos interiores de un polígono convexo. Pero para ello necesitamos calcular el valor de n. ¿Cuál es la condición? Nos dice que el número de diagonales de este polígono excede en 8, o sea, el número de diagonales es mayor, o la cantidad de diagonales es mayor en 8 que la cantidad de diagonales de otro polígono que tiene un lado menos. Entonces hacemos el planteamiento por acá. Hacemos el cuadrito, muchachos. Polígono 1, polígono 2, número de lados, número de diagonales. A ver, si nuestro polígono tiene n lados, entonces tiene n por n menos 3 entre 2 diagonales. Pero si tiene n menos 1 lados, entonces tendrá n menos 1 por n menos 1 menos 3 entre 2 diagonales. ¿Está bien? Ahora, nos dice el ejercicio, ¿no? Que debemos calcular la suma de las medidas de los ángulos internos del polígono. O sea, debemos calcular 180 por n menos 2, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos para calcular eso? Acá había un dato. Decía que nuestro polígono inicial excedía en 8 al número de diagonales del otro polígono. El número de diagonales del polígono inicial excedía en 8 al número de diagonales del otro polígono. Quiere decir que la diferencia entre ellos dos tiene que ser 8, ¿no? Claro, este número de diagonales es mayor en 8, ¿no? Es más que él, ¿no? Es más 8 más que él. Entonces, si ustedes restan, la diferencia tiene que ser 8. Por eso aquí estoy planteando la diferencia. Si hacemos la diferencia entonces, igualito que en el ejercicio anterior, hacemos las operaciones con fe, el valor de n nos sale otra vez 10. Si el valor de n nos sale 10, entonces, colocando ese valor aquí en lo que nos piden, recuerda que nos están pidiendo la suma de medidas de los ángulos internos del polígono convexo, 180 por n menos 2, la suma de medidas, ¿verdad? Entonces, n vale 10. 10 menos 2, 8. Y 8 por 180 me da 1440. Respuesta al ejercicio. ¿Ya? Muy bien, 1440. Bacán. Entonces la clave, si no me equivoco, era la C, ¿no? Muy bien, la C. Seguimos, muchachos, seguimos. A ver, seguimos. Ya no nos queda mucho tiempo, pero de todas maneras tenemos que avanzar. A ver, vamos por acá. A ver. Ya, a ver. ¿Cuánto sale este ejercicio, chicos? A ver, vamos, si lo plantean, por favor.
Muy bien, ¿qué tal ese ejercicio, chicos? ¿Se ve bueno? Confirmen, por favor, si llegaron a un resultado o no llegaron a nada todavía. Confirmen. A ver, pasamos a hacer la solución. Lo resolvemos. ¿Qué dicen, chicos? Muy bien, hacemos la solución entonces. En esta oportunidad tenemos un polígono regular A, B, C, D, E. Bueno, en realidad puntos suspensivos quiere decir que no conocemos la cantidad de vértices que hay, ¿no? Es más, acá dice de n lados, o sea, no sabemos en realidad cuántos lados tiene, ¿no? Es decir, el número de vértices y el número de lados son lo mismo, ¿no? Es igual, son iguales. Entonces no sabemos cuántos vértices hay. Pero sí podemos graficar entonces un polígono regular al menos con una cantidad de vértices de tal manera que podamos colocar los datos, ¿no? Acá hay un dato, mira, ve, dice que la medida del ángulo ACE mide 140, ¿no? El ángulo ACE mide 140. Ahora, entonces tenemos que poner los vértices A, B, C, D y E, ¿no? Hasta el punto E para colocar este ángulo que mide 140. Oye, ¿qué nos piden calcular? Nos piden calcular el número de diagonales del polígono, ¿no? El número de diagonales del polígono. Entonces, en ese sentido, vamos a graficar, chicos, este polígono, ¿no? Yo no sé cuántos lados tiene. Voy a dibujar esto, mira, ve. A, B, C, D, E. Claro, yo no sé cuántos lados tiene. Ahora, como nos están pidiendo calcular el número de diagonales, ¿ya? Sabiendo que la cantidad de lados es n, ¿ya? Entonces, el número de diagonales pedido sería n por n menos 3 entre 2. Pero por dato tenemos que el polígono es regular. Oye, pero ¿qué significa que el polígono sea regular? Significa que el polígono es convexo y que es equilátero y equiángulo a la vez. Quiere decir que todos los lados miden igual, ¿no? Este lado mide A, este lado, este otro lado, y oye, todos los lados miden igual, ¿sí o no? Claro, profe. Bien. Ahora, ¿qué más nos dicen? La medida del ángulo ACE es 140 grados, ¿no? La medida de este ángulo ACE es 140 grados. Con eso nada más te están pidiendo calcular este valor, ¿no? El número de diagonales. Pero para ello habría que calcular primero el valor de n. Fíjate por aquí. Se observa en el triángulo ABC que se formó aquí, que es un triángulo isósceles y que nosotros podemos considerar, por ejemplo, que la medida de este ángulo sea alfa. Entonces la medida de este otro ángulo aquí, por el triángulo isósceles, tendría que ser alfa. Si tú te das cuenta, alfa más alfa, te tendrá que dar en este triángulo, te tiene que dar ¿cuánto? 2 veces alfa, ¿no? Te tiene que dar la medida del ángulo exterior, que es 2 alfa. Pero justo ese valor 2 alfa, ¿qué cosa es? Es la medida del ángulo exterior del polígono. Este valor 2 alfa es la medida del ángulo exterior del polígono. Fíjate que tú has prolongado el lado AB. Pero el polígono es regular. Eso quiere decir que todos los ángulos exteriores miden 2 alfa, porque el polígono es regular. Entonces, si tú prolongas por aquí, acá tiene que ser 2 alfa. Si tú prolongas por aquí, aquí también tendría que ser 2 alfa. ¿Te das cuenta? ¿Verdad, no? Porque tú ya calculaste la medida del ángulo exterior y en todos los vértices el ángulo exterior tiene que ser el mismo, ¿no? Porque el polígono es regular. Ahora, acá también tenemos un triángulo isósceles, CDE, donde el ángulo exterior es 2 alfa. Por lo tanto, acá tiene que ser alfa y por allá también tiene que ser alfa, ¿no? Claro, muy bien. Ahora date cuenta lo que aparece en el vértice C. En el vértice C nos damos cuenta que hay una línea recta. Mira, fíjate, ve. En el vértice C nos damos cuenta que hay una línea recta. ¿Te has dado cuenta de eso o no? Oye, ¿verdad, profe? Y entonces, en esa línea recta, ¿cuánto deben sumar los ángulos? Claro, las medidas de los ángulos deben sumar, profesor, 180.
O sea, alfa más 140 más alfa más 2 alfa me tiene que dar 180, ¿no? Alfa más 140 más alfa más 2 alfa me tiene que dar 180. De aquí, ¿cuánto vale el valor de alfa? Alfa vale 10. Y si alfa vale 10, ¿cuánto vale el ángulo exterior? El ángulo exterior, profesor, vale 2 alfa. Pero como alfa vale 10, entonces el ángulo exterior es 20. Claro, el ángulo exterior mide 2 alfa, pero como alfa vale 10, 2 por 10 sería 20. ¿Para qué quiero el ángulo exterior? Ah, porque es un polígono regular. Recuerda que la medida del ángulo exterior es igual a 360 entre el número de lados, pero la medida del ángulo exterior es 20. Entonces 360 entre el número de lados, que es n, me tiene que dar 20. ¿Cuánto vale n? N vale 18. Y si n vale 18, reemplazo. El número de diagonales será 18 por 18 menos 3 entre 2. Porque ya calculé n, ¿verdad? Eso es lo que yo quería, ¿sí o no? Y ahora solo reemplazo el valor de n aquí arriba. 18 por 18 menos 3 entre 2. En total 18 por 15. ¿No? Si yo saco la mitad acá arriba y acá abajo, 9 por 15. Y eso viene a ser 135. Muy bien, Rigin. Respuesta al ejercicio. ¿Se dan cuenta? Oh, profe, nada del otro mundo. Nada del otro mundo. ¿Ya? Muy bien, bacán. Seguimos. Acá viene la última parte. La última parte del tema comprende lo que se llaman polígonos regulares. El capítulo, digo capítulo porque en realidad es un tema y es muy amplio, ya es muy amplio, es imposible avanzar, era imposible tener dos temas en uno, ¿no? Sobre todo que son dos temas largos, pero bueno, yo he priorizado el tema que más viene, que es polígonos, a polígonos regulares, ¿no? Ahora, en polígonos regulares lo tendremos que completar en el full práctica o avanzaremos preguntas ahí sobre esto, ¿no? No creo que nos alcance el tiempo. Bueno, ¿qué cosa es un polígono regular? Ya hemos hablado. Es un polígono que principalmente es convexo y que en segunda tiene que ser equiángulo y equilátero a la vez. También te había comentado, ¿no? Al inicio que todo polígono regular se puede inscribir y circunscribir a circunferencias concéntricas, siendo el centro de estas circunferencias el centro del polígono regular. Por ejemplo, en esta figura, ¿no? Claro que yo no he dibujado todo, porque hay infinitos polígonos regulares, ¿verdad? Te he dibujado un polígono regular. Quiere decir que todos los lados miden igual, quiere decir que los ángulos interiores miden igual, que los ángulos exteriores miden igual, y obviamente que el polígono es convexo. Además, este polígono regular se puede inscribir, aquí está, en circunferencias concéntricas, inscribir y circunscribir, ¿no? Que esté adentro y que esté alrededor de dos circunferencias, ¿no? Que esté adentro y que esté alrededor de dos circunferencias. Y estas circunferencias deben de ser, pues, concéntricas, o sea, deben tener el mismo centro. ¿Está bien? Ahora, ¿con qué se trabaja más, profesor? ¿Con qué circunferencia se trabaja más? ¿Con la inscrita, la roja, o la de verde, o la circunscrita? Se trabaja con la circunferencia circunscrita, ¿ya? Se trabaja más con ella. Profe, ¿qué cosa es la apotema? La apotema, así se dice, la apotema. ¿Qué cosa es eso? Bueno, primero vamos a hablar sobre los elementos del polígono regular y cuando lleguemos aquí te hablaré sobre la apotema. El centro de las circunferencias concéntricas es el centro del polígono regular. Este lado, lado AB, lado BC y lado CD y todos los lados del polígono sabemos que miden igual, ¿no? Entonces le llamamos lado del polígono regular o su longitud, vamos a ponerle L sub n. A la longitud vamos a ponerle L sub n. Profe, ¿cómo que es eso de L sub n? Si tú tienes un polígono regular que tiene tres lados, entonces tú a ese polígono regular
obviamente es un triángulo equilátero, a su lado le vas a colocar longitud L sub 3. ¿Está bien? L sub 3. Esa es una notación que se emplea, ¿no? Si tú tienes un polígono regular que tiene 4 lados, o sea, un cuadrado, entonces su lado sería L sub 4. Si tienes un polígono regular que tiene 6 lados, entonces su lado sería L sub 6. ¿Está bien? Muy bien. Ahora sí, recién, la apotema. La apotema de un polígono regular viene a ser el segmento que une el centro del polígono regular con el punto medio de cualquiera de los lados del polígono regular. Si, por ejemplo, se traza por aquí OH, este segmento une el centro del polígono regular con el punto medio del lado del polígono regular, de cualquiera de los lados. Entonces, se sabe por propiedad, chicos, que aquí justo, como él es el centro y CD es una cuerda, y del centro se está trazando el segmento que llegue al punto medio de la cuerda, entonces tiene que ser perpendicular a la cuerda, ¿no? Entonces, por propiedad de circunferencia se sabe eso, ¿no? Ah, ¿verdad, profesor? La apotema llega a ser también perpendicular a uno de los lados, ¿no? A cualquiera de los lados, ¿ya? Pero por definición, por favor, apréndanse que la apotema es el segmento que une el centro con el punto medio, ¿no? Ya después ustedes aseguran que acá tiene que ser 90. La apotema en este caso viene a ser OH, ¿ya? Pero a su longitud se le coloca siempre AP sub n, AP sub n, ¿ya? Igualito que en el lado se le coloca AP sub n. Si tienes un triángulo equilátero, sería pues su apotema, sería AP sub 3. Si tienes un cuadrado, la apotema sería AP sub 4. Y así. Ángulo central del polígono regular. Se conoce como ángulo central al ángulo determinado al trazar desde el centro del polígono regular dos rayos que pasen por vértices consecutivos. Si tú trazas por aquí del punto O dos rayos que pasen por vértices consecutivos, se formaría el ángulo AOB. Dicho ángulo AOB sería nuestro ángulo central. ¿Ya? Ahora, el ángulo central también se le coloca como alfa sub n. ¿Ya? Alfa sub n. Muy bien. O sea que el valor del ángulo, la medida del ángulo central, depende del valor del número de lados del polígono regular. ¿Ya? Muy bien. El inradio, bueno, el inradio es el radio de la circunferencia inscrita en el polígono regular, pero nosotros no trabajamos mucho con el inradio. Se trabaja mucho más con el circunradio. El circunradio es el radio de la circunferencia circunscrita al polígono regular y podríamos decir que en este caso es el segmento ON. También son circunradios los segmentos OA y OB. ¿Ya? Ojo. ¿Ya? Entonces, normalmente al circunradio, como si se trabaja con él, le colocamos de longitud R, pues, ¿no? R de circunradio. Muy bien. Esta figura que se ha formado aquí, A o B, viene a ser un triángulo, ¿no? A este triángulo lo llamamos el triángulo elemental. ¿Ya? Triángulo elemental A o B. Muy bien. Chicos, entonces ya no hay tiempo para más, ¿no? Ahí nos hemos quedado prácticamente. ¿Ya? Ahí nos hemos quedado prácticamente. En la clase seguramente avanzaremos más teoría, en la parte de full práctica, ¿ya? Porque ya no nos queda tiempo. Ojalá, chicos, que la parte de la teoría haya quedado claro todo. Ya hice polígonos y la teoría de polígonos convexos. También avancé con la teoría de polígonos regulares. Nos faltan las fórmulas y luego practicar un poco, ¿ya? No iba a alcanzar tampoco el tiempo, era imposible. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? El inradio es lo mismo que el radio. Bueno, tenemos dos circunferencias, estimado José. Si tú consideras la circunferencia de rojo, su radio de la circunferencia de rojo para el polígono regular sería el inradio del polígono regular. Y si tú tienes la circunferencia de verde, el radio de la circunferencia de verde sería el circunradio del polígono regular. ¿Ya? Muy bien.
Chicos, hasta ahí quedamos. Paro la grabación entonces, si no hay ninguna pregunta. Bacán. En el full práctica avanzaremos, por favor, más teoría. No se lo pierdan, no dejen de... Sí, no me voy a olvidar de colocar la teoría, Robert, no te preocupes. Ajá, muy bien, listo. Gracias, muchachos, por su atención. La próxima clase que toca el full práctica, seguiremos avanzando teoría. Voy a hablar con la tutora porque no va a alcanzar el tiempo. Muy bien, nos vemos. Cuídense. Bye bye.